dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go. Fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells. Tras esta corta introducción de claro signo navideño realizada con la colaboración de mi hija la pequeña, en la que he querido rememorar la ilusión que sentíamos de pequeños por estas fechas, y por qué no ahora también como niños grandes, claro. En un 2020 desgraciadamente marcado por la pandemia, os deseo, ahora más que nunca, salud y fuerza para superar la que se nos avecina el 2021. Así pues, os traigo estas navidades el que ha sido mi regalo principal. El TGV Thalys de Lenke Cato, editado recientemente de cara a estas fiestas. Vamos a verlo. Para empezar, Cato nos presenta el set de forma elegante, muy bien empaquetado, en 2 packs a modo de libro de cubierta plástica que permiten un práctico y cómodo almacenamiento, libre de polvo, mientras no lo pongamos en vía, claro. En el marcado como A viene el grupo de cabeza motor, locomotora y 4 coches, 3 de primera clase, los cuales se diferencian de los 4 de segunda clase que vienen en el marcado como B por la separación entre asientos, mayor en los de primera. El cuarto es el coche bar. Además, acompaña un pequeño manual de 6 páginas plegado en tríptico bilingüe, japonés e inglés, con algunos datos introductorios sobre el modelo real, su composición, la posibilidad de montar un doble set con 20 coches y su procedimiento a seguir para hacerlo, la forma de instalar las tiras LED para iluminación de los vagones que el mismo Cato comercializa y luego veremos, el acoplaje de vagones y por último, el despiece. Asimismo, en el hueco del lateral se proporciona un enganche corto y otro largo para montar la composición de 20 coches. El modelo, manufacturado en Japón, está bien reproducido, con un buen acabado, aunque las carcasas resultan simples en detalles y tenga unos endebles pantógrafos de plástico. Claro que esa necesaria sencillez se asemeja a la realidad aerodinámica para desarrollar grandes velocidades. Destaca sobre todo su tampografía, con ese color vino tan característico. Siempre ha estado en mi cabeza hacerme con un TGV, y así fue con la adquisición de segunda mano a través de eBay del TGV naranja de Lima, del cual os dejo la tarjeta. Pero quería uno completo de los modernos, aunque su longitud, igualmente siempre, me ha retraído, dado que este tipo de modelos requieren mucho espacio en la maqueta y tengo otros como el AB100 o el Pato. El Thalys PBA es un tren de alta velocidad desarrollado para poder realizar los servicios internacionales de la empresa Thalys en Francia, Bélgica y Holanda, aunque también presta sus servicios en Alemania.
Se trata de un tren tritensión, a diferencia de los trenes PBKA que son tetratensión, para poder utilizar la infraestructura ferroviaria alemana. Precisamente esas siglas PBA corresponden a las iniciales de las principales ciudades servidas por sus servicios: París, Bruselas y Ámsterdam. Son tecnológicamente similares a los TGV duples, pero sin su característico doble piso. Capaces de circular con 4 sistemas distintos de señalización, su velocidad máxima en servicio es de 300 km/h con alimentación eléctrica de 25 kilovatios. Cada tren tiene 2 cabezas tractoras y 8 remolques, con una longitud total de 200 metros, una masa de 385 toneladas y una capacidad de 377 plazas sentadas. En total se construyeron 9 trenes, todos propiedad de los ferrocarriles franceses. Porta un par de aros de adherencia, uno en cada uno de los extremos interiores de los bojes, de forma cruzada, lo que junto con su peso, uno de los más elevados de mi colección, debido a los chasis metálicos que Kato acostumbra a montar, le confieren suficiente agarre como para asegurar la tracción necesaria en algunas circunstancias, como veremos más adelante. En cuanto a los vagones, oscila entre 36 gramos de los coches de enlace y 32 gramos aproximadamente del resto, incluida la Danmi. En ambos casos ni demasiado bajos, pero tampoco demasiado altos. Como añadido, además de la digitalización del modelo, he optado por adquirir el kit 11214 de Kato, unos LED interiores para iluminar los vagones. Este set permite iluminar hasta 6 de ellos. Lo cierto es que las instrucciones que tanto el modelo como el kit acompañan no son lo suficientemente ilustrativas, teniendo en cuenta que el montaje se complica, dado el tamaño de los componentes y el cuidado que hay que tener al desmontar la carcasa de los vagones y al colocar los contactos del portalet. Si a esto añadimos que retirar la carcasa requiere un procedimiento diferente según lo hagamos en los coches enlace o en el resto, y el añadido de la miniatura de la pestaña naranja, si queremos dar ese tono a la luz del conjunto, no aconsejaría que esta operación sea realizada por un neófito, a no ser que guste de alcanzar la desesperación en su montaje, el cual a mí me llevó horas, o esté dispuesto a rayar la tampografía. Deberemos utilizar un objeto puntiagudo, mejor no metálico, introduciéndolo entre el chasis del vagón y la carcasa para retirar esta de los 6 puntos de anclaje, 3 por cada lado, sin forzar los topes de cola del vagón. Y armarnos de paciencia para colocar la plaquita naranja en el portalet e incrustar este en el chasis. Y por último, partiremos la placa transparente para adecuarla al espacio del techo de la carcasa con el fin de que así podamos luego montarla sobre el chasis sin problemas de cierre. Enganchar los vagones de enlace a las locomotoras es sencillo, bastará un simple encaje y presión, o un suave tirón para soltarlos. Al contrario de entre vagones, más dificultoso, ya que necesita de encaje en su ranura y mayor presión, en mi forma de ver demasiada.
Retirar la carcasa de la locomotora conlleva una dificultad añadida a lo hecho con los vagones. Aparte de las 6 pestañas de borde y las 2 interiores que unen el chasis con aquella, es necesario tener en cuenta el dosel posterior, que une los 2 componentes en esa parte, así que no bastará con emplear los típicos palillos, sino que tendremos que aflojar el mismo previamente. Luego, tirando de la parte posterior hacia abajo, desprenderemos la carcasa y la retiraremos con cuidado de la zona del morro, cubierta por la misma. Dentro nos encontraremos con el formato típico de una Kato, chasis metálico en el que va embutido el motor y los volantes de inercia, y placa típica con conector NEN sobre la que va colocado el decoder, que no procedo a retirar ya que la experiencia me ha demostrado que, si se hace, resulta difícil dejar todo como estaba, debido a las habituales láminas de contacto laterales. Curioso el saliente redondo del techo de la carcasa que sirve para sujetar la pieza de plástico que encaja la placa con esas láminas. A la hora de volver todo a su lugar, tendremos que tener cuidado con el enganchador, que se suelta muy fácilmente. Antes de iniciar la prueba de rodadura, hemos de tener en cuenta que la locomotora Danmi también lleva decoder, y que si modificamos la CV1 del de la locomotora principal, como suele ser habitual, también deberemos de modificar el de la Danmi, ya que si no, el cambio de luces de esta última no funcionará. En rodadura surge la decepción. Para empezar, el enganche de vagones resulta difícil de realizar en vía y el encarrilador no ayuda a ello, complicando su posicionamiento en ella. La necesaria presión para unirlos puede llegar a trastocar el posicionamiento de los contactos entre los clips que proporcionan mediante roce la corriente a la iluminación interior, demasiado largos para el espacio de giro entre coches, que al final acaban dificultando la toma de las curvas, imposibilitando usar R2 en según qué circunstancias, aunque sea este el radio mínimo recomendado por el fabricante, lo que acaba descarrilando el conjunto. Además, el contacto entre los dos polos en determinadas circunstancias provoca cortos continuos. Imposible circular el convoy completo en el estado actual en mi maqueta, un tanto complicada en algunas zonas con pendientes en curva, tan solo es posible hacerlo en rectas amplias. Será necesario estudiar la conexión, quizás en otra ocasión os lo pueda mostrar. Para esta deberemos conformarnos con probar un convoy reducido, eliminando a aquellos coches en los que hemos aplicado el kit, todos menos uno, el coche enlace de la cabeza tractora. El decoder, instalado por el distribuidor, proporciona un arranque suave, al igual que en el modelo real, y el convoy, a medida que incrementamos la velocidad, se mueve cómodo por mi maqueta, bien pegado a la vía, alcanzando velocidades elevadas sin emitir demasiado ruido o al menos no malsonante, aportando agilidad al conjunto y sin problemas en la tracción. Si bien, si nos pasamos y lo ponemos al máximo, descarrilará o trastabillará en determinadas curvas con pendiente. Después de todo, obviando el kit de luces, que no proporciona luz constante sino de modo intermitente, Kato ha conseguido desarrollar técnicamente un buen modelo que puede hacer las delicias de los aficionados. Veremos el conjunto al completo. Saludos y felices fiestas a todos.